El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Bueno, estaré enseñando un mensaje titulado ¿Cuándo, Dios, cuándo? Nadie se ha hecho esa pregunta, ¿verdad? Oh, Dios, ¿cuándo llegará mi victoria? Y sabes, si está frustrado todo el tiempo porque las cosas no están sucediendo en su tiempo o hay cosas pasando en su vida que no entiende, entonces no disfrutará su vida. Debemos vivir en lo que la Biblia llama el reposo de Dios. Es un reposo especial que puede tener, aún en medio de las tormentas de la vida. No todo tiene que ser perfecto, no tiene que saberlo todo, no tiene que tenerlo todo figurado. Reemplace todo eso con la confianza que Dios es bueno, que Él sabe lo que está haciendo y que Él hará lo mejor para usted en el tiempo debido. Quiero que entienda eso. De hecho, deberíamos decirlo juntos. Digan, Dios hará lo mejor para mí. A su debido tiempo. Y yo sé que estamos apurados, Dios no lo está. Pero estar frustrado por el tiempo que tendrá que esperar no hará que Dios se apure. Dios nos da sueños y visiones, o yo puse esperanza, Él da esperanza para cambiar. Y queremos cambiar, queremos ver a nuestros seres queridos cambiar, queremos que el mundo cambie, queremos que nuestras finanzas cambien. Siempre hay algo que queremos cambiar. Y Dios está en el negocio de cambiar cosas. Pero Él nunca nos dice cuándo. Y es frustrante, claro, cuando tiene algo muy grande en su corazón. Le parece a usted que debería suceder ahora mismo, por lo menos a mí me parece así. Y raramente sucede de esa manera. Porque para ser honesta, lo que sea que queremos que Dios quiere que haga en nuestra vida, usualmente debemos pasar por algún tiempo de preparación a fin de que eso suceda. Y no podemos brincar esos pasos. Y el esperar no tiene que ser un tiempo de miseria si confiamos que Dios hará las cosas no en nuestro tiempo, sino en su tiempo, al debido tiempo. Y adicionalmente, solo porque usted siente que está listo, de ninguna manera significa que está listo. Y otra cosa que quiero mencionar es que cuando está orando por otras personas, Dios no puede anular la voluntad de ellos para contestar su oración. Porque todos tienen un libre albedrío. Así que cuando ore por alguien más, tiene que darle tiempo a Dios para tratar con ellos. Y lo mejor que puede hacer es ser un buen ejemplo para ellos mientras está en el proceso de espera. Y obviamente, cuando oramos por alguien más, no hay una garantía del 100% que se acercarán a Dios. Pero una cosa sí es segura. Si nadie ora por ellos, Dios nunca tendrá una entrada para obrar en sus vidas. Y a veces, solo tenemos que tener eso en mente, que cuando uno ora, le da a Dios una entrada para obrar en ellos. Mi esposo siempre ha dicho, y a menudo, que cuando comienza a orar por alguien, actuarán peor antes de actuar mejor. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios comienza a tratar con usted, no actúa bien rápido, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Entonces, cuando ora por alguien y ve que actúan peor, debe decir, ¡grandioso! Dios está obrando. Dios reserva el conocimiento del tiempo para su propia sabiduría. ¿Por qué Dios retiene información de nosotros? ¿Por qué no nos dice el por qué y el cuándo?
Bueno, hay varias razones. Número uno, si supiéramos cuánto tiempo tendríamos que esperar. Así que Dios usa esa palabrita, pronto. ¿Acaso no ama cuando alguien con un don profético llega a la iglesia y le dan una palabra? El Señor dice, pronto serás enviado a tu ministerio. Y se emociona tanto, pero no sabe más de lo que sabía antes de entrar. Me tomó un tiempo figurar eso. Y miren, en los años 70 había muchos de estos dones del Espíritu operando más fuertemente en la iglesia en esa temporada de lo que parecen ahora. Y diferentes personas con diferentes dones llegaban a la iglesia y parecía ser invariablemente que me llamaban y me daban una palabra y siempre era la misma cosa. No te canses de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharás si no desmayas. Para ser honesta, pensé, si recibo esa palabra una vez más, voy a gritar. Porque después de la 7ª, 8ª vez me di cuenta que en realidad no me decía nada. No me decía nada. Y Dios finalmente me dijo, lo que tienes que seguir es haciéndolo hasta que llegue el tiempo. Saben, todos esperan. No se trata que si uno espera o no, yo puedo... Y si tienen preguntas acerca de esto, les digo, ustedes esperarán. Es que nadie tiene solo un sueño, una visión, un plan o un deseo, una esperanza y lo logran inmediatamente. Todo el mundo espera. Moisés tuvo el deseo de liberar a su pueblo del cautiverio en que estaban como esclavos en Egipto. Y él fue al desierto por 40 años en el yermo. ¿Se ha dado cuenta que cuando está esperando a veces siente como que está en el desierto? ¿Y por qué estaba allí? Para entrenamiento. Yo desearía que Dios entrenara en la cima de la montaña, pero tiene que ser un horno, un desierto, o un lugar donde uno lo odia, o algo así. José esperó 13 años en la cárcel por algo que ni siquiera hizo. Él ni siquiera era culpable, pero ¿saben lo interesante de José? Es que aparentemente, no sé si estuvo de mal humor algún día, pero no está escrito en la Biblia. Y aparentemente José tuvo una actitud tan buena acerca de las cosas injustas que le sucedieron. Y el resultado fue que a donde quiera que él iba, Dios le daba favor. Cuando estuvo en la casa de Potifar, él recibió un poquito de demasiado favor de la esposa de Potifar y ella se fue detrás de él. Y entonces, ese favor terminó metiéndolo en una prisión. Pero también obtuvo favor en la prisión. Y no importaba dónde él iba, él obtenía favor. Y vea, eso puede sucederle a usted y me puede pasar a mí. Si aprendemos a esperar con una buena actitud. ¿Sabe qué es lo mejor que puede hacer mientras espera? Ayudar a otra persona. Si quiere saber, bueno, ¿qué se supone que haga mientras espero en Dios? Pues ayude a otro. Es lo mejor que puede hacer. Y sabe, José hizo eso. Él ayudó al panadero. Él ayudó al copero y salieron de la prisión y les dijo, no se olviden de mí. Salieron y se olvidaron rápido, pero nunca se amargó por eso, nunca se enojó. No estaba amargado con sus hermanos que lo vendieron como esclavo. Cuando estaban en necesidad, él les ayudó. Así que si aprendemos a esperar pacientemente. Saben, la paciencia no es esperar. La paciencia es cómo actuamos mientras esperamos. Así que tengamos un momento Selah de que pausa y piense en eso. ¿Cómo actúa mientras espera? Bueno, por favor siga yo y saber cuál es el próximo punto. Y parte de este entrenamiento es para que lleguemos a ese punto.
donde podemos esperar y permanecer en el reposo de Dios. 40 años esperó Moisés. 13 años para José. Abraham esperó 20 años para ver la promesa de Dios cumplida, y en el proceso tomó el asunto en sus propias manos, se metió en muchos problemas, y cuando hacemos eso, decidimos tratar de hacer lo que solo Dios puede hacer, siempre se demora la respuesta de Dios aún más. Amén. David esperó 20 años. Él fue ungido para ser rey y no fue coronado sino 20 años después de eso. Yo recibí el llamado de predicar el evangelio 43 años atrás, en febrero del 76. Y yo sí estaba haciendo algo a través de los 43 años, pero comenzó tan pequeñito y cambió tan despacio que casi parecía ser que nada estaba pasando. Aunque cuando llega al otro lado de las cosas y tiene lo que había estado esperando, puede mirar atrás y ver que sí estaba progresando. Y lo que en realidad debemos aprender a hacer es a celebrar nuestras pequeñas victorias, ¿verdad? A través del camino. Un consejo que le puedo dar, y si no recibe nada sino esto, habrá valido la pena que haya venido. Deje de mirar cuánto le falta por llegar y comience a celebrar qué tan lejos ha llegado. Amén. Y solo una palabra para mi teleaudiencia. Quiero asegurarme que sepan que sé que están ahí. Y esto es para ustedes también. Dejen de pensar cuánto les falta por llegar y todo lo que aún está mal con usted y todo lo que anda mal en su vida y todo lo que anda mal con sus hijos y todo lo malo con el trabajo. Y aprenda a celebrar las cosas buenas, lo positivo. Mientras más engrandezca lo bueno, más pequeñas se harán las cosas malas. ¿Y acaso no nos enfocamos en lo malo? No debería ser así. Así que celebre sus pequeñas victorias. Yo no sabía cómo hacer eso mientras esperaba que Dios hiciera lo que Él iba a hacer en mi vida. Pero cuando Dios puso, miren, el día que Dios me habló, y no escuché una voz audible, pero es que vino fuertemente a mi corazón: irás por todo el mundo y predicarás el evangelio. Bueno, yo era una nadie que venía de la nada y no fui al seminario, no fui al colegio bíblico. Yo estudié hasta el grado número 12, ¿verdad? Y casi reprobé el inglés. Y, oh, claro, voy a ser oradora en el mundo, pero ¿saben qué? Cuando... Eso es lo interesante, cuando Dios le habla a su corazón. Tan loco como suene, uno lo cree. ¿Verdad? Por lo menos uno piensa creerlo. A veces no le toma al otro lado del cerebro mucho tiempo para decirle que no crea, pero por dentro, en lo profundo, no puede deshacerse de ello. Y mucha gente quiere saber, ¿cómo sé si Dios me está llamando? Bueno, yo aquí escribí 3 breves maneras. Número 1, si Dios le llama para hacer algo, tendrá una pasión para hacerlo. Una pasión irrazonable. Tal vez no tenga sentido a los demás, pero usted no puede deshacerse de ello. Desde el día que Dios habló a mi corazón, yo he querido, más que cualquier otra cosa en el mundo, enseñar su palabra. Cuando Dios le habla de algo que Él quiere que haga, eso estará en su mente, va a pensar en ello. Pensará en ello mucho. Va a orar por ello. Y la otra cosa es, y esta es una cosa grande, es que cuando Dios pone algo en su corazón que Él quiere que haga, usted se sacrificará cualquier cosa por obtenerlo. Ah, no les gustó la palabra sacrificio.
sacrificio. Jesús se sacrificó, ¿verdad? Los apóstoles sacrificaron. Jesús dijo, sígame, y ellos dejaron sus trabajos y sus negocios y dijeron, bueno, y le siguieron. Yo dejé un trabajo de tiempo completo ganando buen dinero para quedarme en casa y estudiar para el ministerio que pensaba que Dios me dijo que iba a tener, que en ese tiempo eran unas cuantas personas a quien les enseñaba en la sala de mi casa. Se sacrificará. Hará cosas que para otros no parecerá tener ningún sentido, y la mitad del tiempo usted pensará que está loco. La gente siempre quiere saber cómo sé si es de Dios. Saben, yo pienso que en realidad cuando Dios le habla a usted, uno lo sabe. Uno sabe, porque este es el punto, cuando Dios le llama a hacer algo, Él le da la fe para hacerlo. Un hombre me dijo una vez, ¿acaso no se dan cuenta que tú y Dave operan bajo un don sobrenatural de fe en lo que se refiere a este ministerio? Y miren, yo nunca en realidad hasta entonces había pensado eso, pero teníamos fe para hacer cosas locas. Cosas que la gente normal no haría. Pero uno lo cree porque Dios le da a uno la fe. A cada hombre les da una medida de fe que necesita para hacer lo que sea que Dios le ha llamado a hacer. Amén. Y entonces, a veces, supongo la prueba final es, si cree que Dios le llama para hacer algo y no está seguro, pues dé el paso y dése cuenta. No le tomará mucho tiempo y sabrá. Yo quería servir a Dios y no estaba segura lo que se suponía que hiciera al principio. Así que hice cualquier cosa y todo para servir a Dios. Yo sabía que quería enseñar, pero la puerta no se había abierto para eso. Y trabajé en la guardería por una semana y media, quizás 2, y eso fue todo lo que tomó para que me diera cuenta, y a los niños, que no era lo mío. Así que usted pruebe con algunas cosas y vea cuál encaja. ¿Amén? Un poquito a la vez. Un poquito a la vez. ¿Sabe? Cuando los israelitas estaban en su jornada por el desierto, habían salido de la esclavitud en Egipto, pero aún no estaban en la tierra prometida. Eran, como la mayoría de nosotros, escuchaban de la tierra prometida, pero ellos en actualidad no vivían en ella o no estaban viviendo en toda la tierra. Y yo amo como la Biblia dice que ellos fueron guiados por una nube en el día y un fuego por la noche. Y la Biblia dice que cuando la nube se detenía, ellos se detenían, acampaban y continuaban entonces la jornada. Y luego acampaban y continuaban la jornada. Y justo así son nuestras vidas. ¿Saben? Viajamos por un tiempo, vamos hacia un lugar y nada pasa, caminamos fatigosamente y entonces es un poquito duro y entonces acampamos por un tiempito. Podemos descansar y acampamos en un lugar de victoria por un tiempo y entonces de repente, sin advertencia, Dios dice, es tiempo de seguir en la jornada. Y entonces sigue en otra dirección de donde había ido. Dios hace las cosas un poquito a la vez. En Deuteronomio 7:22 dice, Él nos libera de nuestros enemigos poco a poco. ¿Y sabe por qué recibimos poco a poco? Para que no entremos en orgullo. La gente que es una estrella fugaz, un éxito de la noche a la mañana, raramente perduran mucho tiempo. Porque no están espiritualmente preparados para manejar esa clase de atención. Amén. Usted mejor ore, en vez de decir, Dios, dámelo ahora, mejor ore, Dios, no me lo des hasta que tú sepas que esté listo. Amén. Y verdad, uno sabe que Dios puede hacer las cosas rápidamente. No hay duda de ello. Lo que sea que quiere que Dios haga, Él lo puede hacer. En un momento.
la Biblia dice en Éxodo 13:17, cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque Dios dijo para que el pueblo no cambie de parecer cuando vean la guerra y regresen a Egipto. Ahora, esa es una parte muy importante de las Escrituras y vamos a hablar del tiempo, porque había una ruta más corta que Dios pudo haber usado y hay una ruta más corta que Dios puede usar con usted. Hubo una ruta más corta que Dios pudo haber usado conmigo, pero Él dijo que no lo hizo porque no estaban listos para la guerra. ¿Y qué significa eso para nosotros? ¿Sabe? Cada vez que uno sube más alto, el diablo viene en contra de uno más duro. Cada vez que obtiene más de algo, debe haber menos de usted. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Cuando sus discípulos llegaron y comenzaron a quejarse, bueno, ahora todos están siguiendo a Jesús y el Bautista también, y mira, se está haciendo más popular que nosotros. Y Juan dijo, Él debe incrementar y yo debo disminuir. Para que Dios incremente en su vida, debe haber una reducción de usted. Y mucho de eso es en cómo piensa acerca de sí, cómo se ve. Dios no quiere que uno tenga mala actitud acerca de sí mismo, pero Él nunca quiere que pensemos que somos mejores que los demás. ¿Verdad? ¿Y ha notado alguna vez que, no todas, pero que algunas personas que tienen posiciones importantes parecen maltratar a personas que no son tan importantes como ellos en su estimación? Pero este es el punto, todos son iguales de importantes para Dios. Amén, amén. Una de las peores cosas que podemos hacer es maltratar a otras personas. Digo, Dios lo toma muy personalmente. Bueno, es que yo no estaba lista. Pensaba que estaba lista, pero no estaba lista para pararme firme. Yo no sabía cuando Dios puso en mi corazón que enseñara la palabra, que me iban a pedir que me fuera de mi iglesia. Mire, pensamos cuando Dios quiere hacer algo bueno en nuestra vida que todos estarán felices. Pero hay alguien que se ha dado cuenta que cuando Dios le da favor y progreso, que no todo el mundo se alegra por usted. Y a veces es espeluznante porque muchas veces son personas cercanas a usted. Las personas que usted pensaría que realmente deberían creerle, estar por usted, estar feliz por usted. Pero mira, la familia de Jesús fue así. No le creyeron, querían que Él dejara de actuar como un loco. ¿Saben? Si en realidad eres quien dices que eres, haz un milagro, mira, haz algo. ¿Y saben lo que Jesús dijo? Mi tiempo aún no ha llegado. Su tiempo es cuando sea, pero mi tiempo no ha llegado. Él entendió los tiempos y tenemos que entender los tiempos. No podemos lanzarnos por delante de Dios tratando de probarle a alguien que estamos bien. ¿Cuándo llegará el tiempo? Vea, yo no sabía de toda la crítica que recibiría. Yo no sabía que cuando uno está en la televisión, que entonces tiene unos cuantas millones de personas que pueden hallar algo malo. Oh, sí, recibimos críticas interesantes. Que mis aretes son demasiado largos, demasiado llamativos, que están así asados. Pero yo no sabía las cosas que me iban a pasar. Vea, la iglesia donde estaba no creían en mujeres predicadoras. Y yo no sabía que iba a tener que dejar mi iglesia y perder muchas amistades. Y, ¿saben? Es que yo no estaba lista. Aún. Tuve que fortalecerme en el Señor. ¿Y cómo se fortalece en el Señor? Por pasar cosas. ¿Verdad? ¿Cuándo es que uno crece? Cuando pasa por cosas. ¿Cuándo es que se crece? No cuando recibe lo que quiere. Cuando no recibe lo que quiere y no se rinde. ¿Sabe cuándo uno crece? Cuando no está recibiendo lo que quiere, pero aún sigue haciendo lo correcto, aún. Porque este es el secreto. No podemos hacer lo correcto solo para recibir un resultado.
Me tomó mucho tiempo aprender eso. Uno hace lo correcto porque es correcto. Y porque es la voluntad de Dios. Y uno determina en su mente que lo hará hasta que Cristo venga, aun si no ve un resultado de este lado del cielo. Bueno, ¿qué clase de problemas se crearían si supiéramos cuando todo fuera a pasar? Bueno, primeramente la vida sería muy aburrida porque necesitamos un poco de misterio. Me gustan los programas de misterios. Y no tendríamos que confiar que Dios cumpliría las cosas en nuestra vida si supiéramos cuando todo sucedería. Y eso no sería bueno, porque confiar en Dios es una de las cosas principales que deberíamos hacer. Eso forma gran parte de nuestra relación con Él. El no saber nos guarda de hacernos espiritualmente perezosos. Hola. El no saber nos protege de hacernos espiritualmente perezosos. Nos mantiene buscando a Dios, persiguiéndole, orando y aprendiendo y esperando crecer. Pero si lo supiera todo y supiera cuándo todo sucedería, no querría nada de eso. ¿Sabe qué? Dios sabe lo que hace. Y si supiéramos cuándo, tal vez seríamos tentados a vivir en pecado hasta que el tiempo se acercara. No, dice usted, sí. Dios retiene información a propósito y debemos creer que nuestros tiempos están en sus manos. Y que cuando el tiempo sea correcto, que ningún diablo en el infierno ni persona en la tierra podrá detener que Dios se mueva en nuestra vida. ¿Me oyó? Bueno, si el diablo solo se quitara del camino. No. El diablo puede molestarle, pero no puede detener a Dios. Mantenga sus ojos en Dios. Y cuando el tiempo sea correcto, Dios hará en su vida lo que Él quiere hacer en su vida y nadie le detendrá. Amén. Juan 13:7, Jesús le contestó, lo que yo estoy haciendo no lo entiendes ahora, pero después sí lo entenderás. ¿Cuántos de ustedes tuvieron alguna prueba? Pasaron por cosas que no entendieron para nada. Pasaron varios años totalmente confundidos y miserables y casi pierden la fe varias veces y ahora miran atrás y, ¿verdad? Ahora sabe por qué eso pasó. ¿No es divertido? Les daré un ejemplo. Cuando aún tenía mi pequeño estudio bíblico en casa, y por causa de tener un trabajo de tiempo completo, en realidad no tenía tiempo para estudiar apropiadamente ni para dormir. Y, ¿sabe? Estaba criando a mis hijos, tenía hijos, un trabajo de tiempo completo. Así que comencé a sentir que Dios quería que dejara mi trabajo. Pero el problema era que si dejaba mi trabajo, nos faltarían $40 cada mes para tener suficiente dinero para pagar las deudas. Y eso era sin siquiera comprar ropa, ni hacer reparaciones de carro, o reparaciones de casa, ni nada así. Era solo para pagar cuentas. Así que yo seguía sintiendo que eso era lo que Dios quería que hiciera. Bueno, parcialmente obedecí a Dios y eso nunca funciona. Y dirá, ¿qué hizo? Tomé un trabajo de tiempo parcial. ¿Verdad? ¿Habrá alguien que sepa de lo que hablo? Bueno, Dios, yo te quiero obedecer, pero voy a tener un plan B aquí por si acaso. Por si acaso tú no me cubres, voy a tener un plan B. Bueno, ¿sabe qué? No obtendrá su victoria hasta que suelte ese plan B. Ah, no les gustó eso. Les voy a decir a ellos. ¿Verdad? No obtendrá lo que quiere hasta que deje ir su plan B. Miren, les predicaré más si actúan mejor. Pero piensen en eso. Así que, finalmente, bueno, me despidieron de mi trabajo de tiempo parcial. Lo cual supe inmediatamente que fue Dios, porque a mí nunca me habían despedido de un trabajo. Yo no era el tipo de persona que despedían de un trabajo, pero digo, desde el momento en que fui a trabajar en ese lugar,
Yo no podía hacer nada bien. Digo, era ridículo los errores que cometía. Yo me hubiera despedido. Y así que dejé mi trabajo y estaba tan asustada. Ay, Dios mío, tenía tanto miedo. Y por 6 años, cada mes, sobrenaturalmente, de algún modo, Dios proveyó ese dinero que necesitábamos para pagar las cuentas. Y yo le puedo decir que yo ahora miro hacia atrás y fueron uno de los tiempos más preciosos de mi vida y muchos tiempos de gran unión con Dios. Cuando veía las cosas pequeñas que Él hacía por mí, que sabía que era Él, no pudo haber sido otro más. Pero sabe, en realidad, me estaba cansando de vivir así. ¿Cuándo, Dios, cuándo? Yo hice este gran sacrificio. ¿Cuándo llegarás con un poquito de prosperidad para nosotros? Diezmamos, estamos dando, estoy predicando, enseñando, ¿verdad? Y amamos darle a Dios una lista de todas las cualidades así. Tú me debes algo. Mira todo lo bueno que estoy haciendo aquí, Dios, y tú no haces nada. Así que, bueno, un día mi pastor me visitó y quería compartir un testimonio. Él tenía una oportunidad para predicar. Yo estaba desesperada de que alguien me pidiera a mí que predicara y nunca me invitaron. Y él llegó y había recibido una gran ofrenda y 2 o 3 personas le habían dicho que querían colaborar con él y él estaba tan emocionado que me contó las buenas nuevas. Y yo hice lo que hacemos. Gloria a Dios, eso es tan bueno. Gracias, Jesús. Así que, ¿verdad? Y bueno, por lo menos estaba tratando de actuar como se suponía que actuara. Y ahí, de repente, él me dijo, está bien si te cuento esto. Y yo pensé, no quisiera que se callara, pero no le dije eso. ¿Y cuántos saben que cuando sienten que están heridos, como que le han herido profundamente, no aprecian oír el testimonio de otra persona? ¿Verdad? Sean honestos. Así que aún para contar su testimonio hay un tiempo. ¿Verdad? Si alguien parece que está a punto de morirse de la gripe, quizás no es el momento donde debería contarle que le dio la gripe, pero Dios le sanó. Es el tiempo de tener más compasión. Amén. Así que yo pretendía estar muy feliz por él y cuando se fue me tiré en la cama de mi hija y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. Y cuando me levanté de esa cama dije, Jesús, no me importa si nunca veo ni un resultado. Yo continuaré diezmando y dando ofrendas hasta el día que tú regreses para llevarme. Y nuestras finanzas cambiaron desde ese día. Déjeme regresar a lo que dije antes. Tenemos que dejar de servir a Dios solo por el resultado. ¿Me escuchan? Sabemos que hay promesas. Está bien creer por esas promesas. Pero cómo nos comportamos en nuestra relación con Dios no puede estar basado en si Él me está dando lo que yo quiero o no. Él ya nos ha dado más de lo que cualquier persona posiblemente merezca en 1,000,000 de vidas. Bueno, yo no entendía por qué estábamos pasando por eso. No tenía ningún sentido. Nos habíamos sacrificado, tratábamos de hacer lo correcto. Bueno, ahora sé. Lo entiendo plenamente. Pero vea, allí fue donde aprendí cómo confiar en Dios. Tiene que aprender a confiar en Dios por sus calcetines y calzoncillos antes de poder confiar en Él por un ministerio mundial. ¿Verdad? Y aún tengo un cuaderno en casa donde escribí mi listita de oración en los 70s.
Querido Dios, necesito 12 toallas nuevas. Necesito un nuevo sartén. Y nunca olvidaré el día en que alguien tocó a mi puerta, fui a la puerta y no reconocí a la persona y ella dijo, espero que no piense que estoy totalmente loca, pero sentí que Dios me dijo que le trajera 12 toallas de baño. Esas son las clases de cosas que le unen a Dios. Porque digo, yo sabía que eso tuvo que ser Dios. Y vean, el decir que confiamos en Dios es una cosa, pero cuando en realidad confiamos en Dios, entramos en su reposo. El tratar de confiar en Dios es frustrante, pero cuando en realidad confía en Él, en realidad no se preocupa acerca de la situación, porque sabe que Dios se encargará de ello. No sabe cuándo, no está tratando de ver cuándo, no sabe cómo, no está tratando de figurarlo. Solo sabe que Dios lo hará. Y si Dios no lo hace, entonces tal vez no se supone que pase. ¿Verdad? ¿Sabe? Puede ser posible. Remotamente, yo sé. Pero sí es posible que le esté creyendo a Dios por algo que no se supone que tenga. Esa no les gustó para nada, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué tan espirituales son. Es que es posible que le esté creyendo a Dios por algo que no se supone que tenga. No es justo para este lado del auditorio porque les digo primero. Y vean, este lado del auditorio recibe el impacto, pero ellos lo piensan para cuando me dirijo a ellos. Pero mire, es cierto, si Dios quiere que lo tenga, ¿acaso Dios no se lo puede dar? Y si Él no se lo da, es porque no es el tiempo o no es correcto. Y si en realidad somos listos, no vamos a querer nada de lo que Dios no quiere que tengamos y de seguro no lo querremos fuera de tiempo. Porque si no está preparado para tomar cargo de ello, se convierte en una carga. Juan 16:12. Jesús dijo, aún tengo muchas cosas por decirles, pero no podrán soportarlas ahora. Wow. Me pregunto, ¿qué sabe Dios que yo no sé? Miren, ahora que soy un poquito mayor, le pregunto a Dios, ¿cuánto tiempo voy a vivir? Y cuando sí me muera, ¿me voy a morir bien o será doloroso? ¿Me llevarás dormida? Y uno empieza a pensar cosas raras cuando se pone así. Y déjenme decirles, darles una palabra a aquellos que están en sus 20s. Hay un salmo que dice, fui joven, pero ahora soy viejo. Y llegarán allí, créanme. Cada día están envejeciendo. Pero voy a escribir un libro titulado ¿Cómo madurar sin envejecer? Amén. Y en serio, estoy escribiendo un libro titulado Envejeciendo con Gracia. Digo, es que la edad es un número, pero el ser viejo es una forma de pensar. Dios no le contestará cosas así. Mire, yo no sé. Algún día se acabará y yo partiré. Si supieran exactamente cuán grandemente Dios usará a algunos de ustedes en este recinto, estarían tan llenos de sí mismos que sería patético. Bueno, esta es una declaración que escribí, quiero que la entiendan. El ser grandemente usado por Dios y mantenerse humilde requiere mucha madurez espiritual. De verdad. El ser grandemente usado por Dios y saber que no es uno, sino Dios, y que Dios no lo hace porque uno es tan bueno, sino a pesar de uno, y darle a Dios toda la gloria, toma mucha madurez espiritual. Debe quedarse en realidad muy cerca a Dios
para manejarlo. Recuerdo que el Señor me dijo una vez, estás muy orgullosa de ti misma porque trabajas para mí, pero el problema es que no pasas tiempo conmigo. Y algunos de los más culpables al no pasar tiempo con Dios son los que están en el ministerio a tiempo completo. Yo cambié, amados. Es el primer lugar donde voy a diario, porque Dios me dejó saber, estoy segura al 100% que no puedo hacer esto sin que Él sea mi prioridad número uno. Mis tiempos están en tus manos. ¿Qué pasa cuando Dios solo le muestra parte de Él? Casi como un aperitivo. ¿Y sabe qué? Actúe con lo que sabe, pero no se preocupe de lo que no sabe. Vean, muchas personas no actúan hasta que lo saben todo. Así que nunca lo sabrán todo, porque no actúan con lo poquito que sí saben. Tome cualquier oportunidad que esté enfrente de usted. Sea fiel en las cosas pequeñas, ¿verdad? Sea fiel en las cosas pequeñas. Sea fiel en las cosas pequeñas. Bueno, hermana Joyce, si yo tuviera $1 millón, se lo daría a usted. No lo haría. Porque si tiene $10 y ni siquiera dio eso. Aquí está, Salmo 31, 14 al 15. Pero yo confío en ti, oh Señor. Digo, tú eres mi Dios. Mis tiempos están en tus manos. Rescátame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Habacuc 2:3. Porque aún la visión espera su tiempo designado. Se apresura hacia el fin y no mentirá. Si parece lenta, espérala. Seguramente vendrá, no se detendrá. Cada uno de ustedes que tiene un sueño en su corazón y ha estado esperando por mucho tiempo, quiero que cierren sus ojos y escuchen esto. Si parece ser lento, espéralo. Seguramente vendrá, no se tardará. Una vez más, si parece ser lento, espéralo. De seguro vendrá, no se tardará. Todos digan en el tiempo correcto. Ahora, su jornada tal vez sea larga, pero puede decidir hoy que la disfrutará. Puede disfrutar el tiempo en que espera en Dios si decide en su mente hacerlo. No sea movido emocionalmente. Jesús rehusó ser conmovido emocionalmente. No trate de dar a luz a algo prematuramente. Eclesiastés 3 dice, todo es hermoso en su tiempo, pero no es tan hermoso fuera de su tiempo. Y el diablo le proveerá oportunidades a usted. Cuando yo estaba tan fuertemente queriendo que mi ministerio creciera y que fuera grande, oh, Dios mío, era una cosa así, lo único que pensaba. Grande, grande, grande. Estábamos adictos a lo grande, todo tenía que ser grande. Y un promotor, sí, hay promotores para los predicadores también. Yo estaba en California y él nos contactó y dijo, si firmas conmigo y me dejas ser tu agente, yo puedo encontrarte toda clase de oportunidades y hacerte famosa. Pues la tentación. Podemos manipular el plan de Dios y comenzar a movernos. ¿Verdad? ¿Saben de lo que hablo? Pero esa tarde me acosté en la cama y oraba antes de ir a la reunión esa noche y sabía en el fondo de mi ser que no era lo que Dios quería que yo hiciera. Así que finalmente dije, bueno, Dios, o tú me promueves o nunca seré promovida porque no lo haré en la carne. Vamos, no cometa el error
de tratar de hacer lo que Abraham y Sara hicieron, de comenzar algo ellos mismos, porque Dios no se movió lo suficientemente rápido para ellos. Y finalmente, déjenme decirles que la Biblia habla acerca de dos pactos, el antiguo y el nuevo. El pacto de obras, el pacto de la gracia, el pacto de trabajar y de seguir reglas y reglamentos y entonces pensar que se merece algo por ello, o el pacto de confiar en Dios, creerle a Él, ser obediente a Él y dejar que Él haga las cosas por usted, por causa de su favor. Están representados en Gálatas, habla de cómo son representados por dos mujeres diferentes, Agar y Sara. Y si ya se sabe la historia, pues está bien, si no, solo les contaré lo suficiente, para que no estén totalmente perdidos. Dios le dio a Abraham una promesa que él tendría un hijo de su propio cuerpo. Pero él y Sara ya habían pasado los años para tener hijos. Así que tendría que ser un milagro. Y en Romanos 4 dice, Abraham, ya que toda razón humana de esperanza no existía, esperó en fe. Vean, cuando uno ya no tiene ni una razón natural para esperar, puede esperar en fe porque Dios puede hacer lo imposible. Y dice que ninguna duda ni la incredulidad le hicieron titubear en lo que concernía a la promesa de Dios. No piense que la duda y la incredulidad no vendrán en contra suya, vendrán. Deje que vengan, pero no deje que le cambien. Ninguna duda ni incredulidad le hicieron titubear en cuanto a la promesa de Dios. Así que él creyó a Dios. Pero en el proceso de esa espera, Sara tuvo una gran idea. Que ella tomaría a Agar, su sierva, y se la daría a él, a Abraham, como una segunda esposa. Pero ya sabemos, toda mujer en este lugar sabe que eso es una tontería. Y noté que Abraham no la rechazó tampoco, pero... Así que ella quedó embarazada, dio a luz a Ismael, su nombre significa hombre de guerra. Finalmente, al pasar de los años, y fueron varios, Dios sí visitó a Sara. Y ella tuvo un bebé. Y le llamó Isaac. Y su nombre significa